Se ve otra cosa, güey. Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches a todos. Disculpen la demora, como creo que se nos ha hecho un poco de costumbre, estamos teniendo problemas técnicos con la transmisión, pero ya estamos aquí, ya lo logramos. Entonces, pues vamos a empezar con el programa de hoy. Espero que todos estén muy bien. Gracias por estar otro jueves aquí con nosotros. Gracias, Toñito. Ya tenemos al famoso Toño aquí otra vez, para todos los que estaban pidiéndolo la semana pasada. Está aquí con nosotros, ¿no? ¿Cómo estás, Toñito? Pues bien, bien, La verdad es que me estaba comiendo hace rato una naranja con chilito, entonces si me ven bigotes así como que rojos es porque es chamoy. Porque quién no se come una naranja con chamoy, o sea, no sean raros. Ah, pues quién sabe, ¿no? Ahí está raro. Yo me la como con, bueno, mejor no voy a decir con qué, pero qué bueno que estás bien. Les damos la bienvenida a todas las personas que están el día de hoy aquí. Les pedimos que nos ayuden a compartir el video para llegar a más personas. Yo lo comparto con todos para que todas las personas que nos ven pues sepan de lo que estamos hablando, se informen un poquito, se involucren un poco en esta onda de los impuestos. Ya llevamos 31 programas de la guacamaya financiera, iba a decir, se me quedó lo de la semana pasada, de la guacamaya fiscalista, 2 de la guacamaya financiera, entonces pronto vendrán muchos más, ¿no? Espero que hayan aprendido mucho con nosotros porque estaremos subiendo Oye, 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 por mucho más cierto, contenido. programazo el de Raúl, estuvo bastante interesante, yo lo estaba viendo y en el Telegram saca cosas, o sea, yo todavía estoy muy tierno para eso, pero se ve que le sabe. Entonces, por ahí, no sé si por ahí nos estará viendo Francisco. Francisco, pone el grupo de Telegram de nosotros, de la Guacamaya Fiscalista, para que se vayan a unir, y el grupo de Telegram de el arte de la De la inversión, me parece, inversión, ajá. el arte de la inversión de Raúl, para que vayan a seguirlo, se empiecen a meter en esto del trade y con nosotros vayan a ponernos las consultas que ocupen, ahí todo se contesta, muchachos. Exactamente, la verdad es que estuvo muy bueno. Ya vendrán muchos más con él. Ya estamos haciendo ahí un programa bastante bueno, entonces pues, ya vendremos con él. Entonces, chicos, no olviden, por favor, seguirnos en todas nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube. Ya que queremos tener nuestra plaquita así de YouTube, así chida, de la guacamaya fiscalista. Entonces, por favor, ayúdenos a llegar, ¿no?
inscríbanse al grupo de Telegram del arte de la inversión, es muy bueno. Raúl sube muy buenos consejos de cómo empezar a operar. Y de nosotros, pues yo creo que las personas que nos ven sabrán que todo lo que preguntan ahí, si no lo contestamos nosotros, se contestan entre los colegas que están ahí, ¿no? Entonces, pues únanse, es una buena comunidad, una bonita comunidad, y ya que vienen las épocas de las anuales, todo el mundo empezará a tener un montón de dudas, ¿no? Entonces, no duden en inscribirse en ese, es totalmente gratuito todo, no, por eso no cobramos, no se apuren, entonces no hay ningún tema. Tenemos un temazo el día de hoy, Toñito, un temazo. Yo creo que como vieron el título, decía puros vicios, ¿no? Y va dedicado al Andrés. Este tema va dedicado al Andrés porque pues todo su sueldo se lo gasta pagando impuestos en sus vicios, ¿no? Entonces, Contribuyendo al hoy le Estado de vamos la a mano. explicar. Esperemos que el programa de hoy le quede claro y sepa que tiene que empezar a ahorrar y dejar de gastar en eso. Y toda la gente que nos está viendo, pues sepa de qué va el IEPS, porque no solo el IEPS graba las gasolinas, graba muchos otros productos. Y tenemos un invitado muy especial el día de hoy, una persona fabulosa, un gran amigo. Tengo el orgullo de llamarlo amigo. Fue mi maestro, me enseñó muchas cosas y al día de hoy yo creo que todos seguimos aprendiendo de él, Toñito. Sí, Una sí, sí. excelente persona. Está con nosotros el día de hoy Moisés Ávila. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Pues muchas gracias, Richie, muchas gracias por la Eh, presentación. Muchas gracias, Toño. Gracias. Compartan esta emisión del programa y no solamente esta. Fíjate que yo, bueno, desde que empezaron el proyecto había querido participar y hasta apenas ahorita hubo el tiempo, desgraciadamente Por temas de por trabajo otros y todo. temas, pero incluso es raro porque ahorita es cuando se supone que más trabajo tenemos todos, pero siempre, fíjate que hay una frase que la otra vez le escuché a Chirino que me gustó mucho. Eh, Saludos a Chirino, sobre que siempre es bueno aportar, ¿no? Y yo creo que también ha sido como uno de las bases que he tenido como estudiante y pues les voy a compartir un poquito de lo que viene siendo este impuesto especial sobre producción y servicios, que en el nombre lleva mucho de lo que representa, del impacto que tiene, de lo que graba en el mismo nombre, ¿no? Ahora digamos que no se equivocaron en el nombre, en llamarlo especial. y Eso que, y sí, que amigo, muchas, eso sí. muchas veces también ni sabemos que lo estamos pagando, ¿no? O sea, vaya, el ejemplo más claro con el de los cigarros, que quién sabe cuál es el porcentaje que estamos pagando de impuestos, ya lo veremos, ¿verdad? Y lo mencionaremos un poquito más adelante, pero sí, en realidad, muchos de los productos que consumimos día con día traen IEPS, o sea, vienen grabados con IEPS, entonces yo creo que a pesar de que es un impuesto que a lo mejor se queda un poquito rezagado, no es tan famoso como el IVA, el ISR, también es bastante importante, ¿no? Y como lo dice, bueno, no solamente por las gasolinas, sino por todo lo que llega a abarcar. Sí, claro. Fíjate que, bueno, de manera general yo creo, porque incluso me toca escuchar al contribuyente, como yo le llamo de a pie, porque, por ejemplo, a mis papás o a mi familia, a la gente más cercana, a veces les preguntas sobre si saben de la existencia de este impuesto y te dicen sí, sí sé que al consumir cierto tipo de productos estoy pagando un impuesto, pero nunca, pocas veces, hay gente que no lo sabe y muchas, menor cantidad de veces, la gente sabe cuánto representa del costo de un producto y adicionalmente cuál es el propósito de que lo estén pagando, ¿no? El IEPS tiene muchas particularidades. Esta me gusta mucho, la que tú mencionas cuando pues prácticamente tú vas a la tienda y compras un producto que está grabado, qué es lo que pasa en ese momento. Pero ya lo comentaremos, yo creo, dentro de las características, que son varias, que lo hacen bastante especial. Eso sí, amigo. Pues yo creo que justamente lo primero que podemos platicar y yo creo que todas las personas que nos ven y que están día con día, bueno, jueves con nosotros, saben que nosotros siempre damos fundamentos.
sobre el porqué de las contribuciones. Y en un primer programa de la Guacamaya siempre les dijimos, las contribuciones tienen que estar fundamentadas, es uno de sus elementos esenciales, que es la legalidad. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por el tema constitucional? ¿Cuál es el fundamento Ok. constitucional de este impuesto y por qué es tan importante? ¿Y por qué no viene dentro de, o por qué viene dentro de otro artículo que no es el 31 fracción cuarta, ¿no? Mira, fíjate que ese es un punto muy interesante. Y cuando tú lees la Constitución y tratas de buscar fundamentos para entender la naturaleza del impuesto especial sobre producción y servicios, si empezáramos de un orden ordenado, el primer fundamento constitucional es el artículo cuarto. El artículo cuarto señala que las personas tienen derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y que el Estado lo va a garantizar. También señala que toda persona tiene derecho a que se le proteja su salud. Dentro de otros puntos, el tener acceso a un medio ambiente sano y que el Estado va a garantizar y va a tratar de responsabilizarse por ese daño y deterioro ambiental, porque como tal es una garantía para el ciudadano mexicano, ¿no? También señala dentro de otros puntos interesantes que las personas tienen derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, y toda persona tiene derecho a moverse y a tener un acceso vial con sostenibilidad y de manera, pues, digamos, en cierto término, sin dañar el medio ambiente. Estos son puntos muy interesantes porque precisamente van relacionados con un fin que percibe el que paguemos este impuesto, ¿no? Es el mecanismo a través del cual vamos a ver reflejado el pago de este impuesto. Dentro de otro fundamento que podemos comentar, pues es el que tú ya mencionaste, el 31 fracción cuarta, que bueno, es muy conocido para tu público. Yo creo que lo más importante es comentarles que son obligaciones de los mexicanos, pues contribuir para los gastos públicos de manera proporcional y equitativa. En este artículo, pues viene en realidad los principios constitucionales de las contribuciones, que es como tú comentas, que sea legal, que haya una vinculación al gasto público, que sea obligatorio y pues otros más. Otro artículo que también es muy importante es el que tú comentas, el 73, que es en realidad, ¿no? La fracción séptima señala que el Congreso, ¿no? Entendamos esto, que pues la Unión está dividida en tres poderes, ¿no? En el poder ejecutivo, en el legislativo y en el judicial, ¿no? El Congreso tiene la facultad, pues, para imponer contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, ¿no? Entonces, yo ya te di un artículo cuarto, ¿no? Donde el Estado tiene que garantizar el medio ambiente y que el mexicano se alimente de una manera suficiente y de calidad, pues obviamente tiene que haber una contraparte, ¿no? Porque eso implica un gasto. Claro. Eh, y hay una fracción que me gusta mucho y que es la más comentada respecto a IEPS, que es la 29ª, ¿no? Que señala que el Congreso está facultado para establecer contribuciones especiales y señala dentro de sus incisos varios productos, entre ellos pues la energía eléctrica, los tabacos labrados, la gasolina, el petróleo, los cerillos y fósforos, el aguamiel, la explotación forestal y el último es la producción y consumo de cerveza. Fíjate que en particular esta fracción, en lo personal, a mí me ha llamado toda la atención. Incluso me he regresado a buscar un poco sobre el motivo del por qué se adicionó esta fracción, porque hay gente, a lo mejor ustedes estarán en ese entendido, que me comenta, ¿cómo es posible que la ley del IEPS grave
una bebida saborizada. Si se supone que el fundamento constitucional es la fracción 29ª, numeral 5, 5. ¿no? Ujú. Entonces, la Corte, pues a través de su análisis e interpretación, ha manifestado que esta fracción es de carácter enunciativo y no limitativo. Por eso es preciso regresar a la fracción séptima, donde señala que pues puede imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de egresos, ¿no? En el caso particular de esta fracción 29ª, donde ya viene un listado de productos, es muy interesante un poquito la historia, porque como dato curioso, fíjate que yo no he conocido en otro impuesto que haya pasado lo que pasó en el antecedente, porque en realidad lo denomina contribución especial, ¿no? Pero para aterrizar ese concepto, fue necesario hacer una triada de convenciones fiscales en el país que datan de casi un centenario. La primera fue en el Sí, 27, la segunda creo que en el 30 y algo, y la última en el 40 y tantos. Pero es muy interesante porque uno dice IEPS y ves la ley y dices, no, pues es relativamente nuevo, porque es del nuevo, 80, estamos en 2020 y pues no han pasado más de 40 años, 40 ¿no? años. Exacto. Pero el antecedente más lejano sí que es viejo y en realidad era porque estos productos pues tenían una ley especial, ¿no? Después viene una situación que ahorita vamos a comentar, pero eso es lo interesante, que se haya tomado la decisión de convocar a gente especialista en el área fiscal y que se haya tratado de denominar qué eran estos impuestos pequeños, cuál era su naturaleza. Y lo que se concluyó es que eran contribuciones especiales. Y fíjate que como dato curioso, eh, también a través de esas convenciones se decidieron muchas cosas. En la primera se determinó y se concluyó que era muy complejo hacer cambios en materia de las contribuciones especiales, ¿no? Y el punto, pues, primordial era porque la facultad para imponer estas contribuciones especiales era de las entidades federativas. Entonces, si tú le quitabas esa facultad a las entidades federativas, despegabas en sus finanzas, ¿no? Después, en la segunda, se decidió que existiera una coordinación fiscal. Eso para la gente, de una manera muy sencilla, es Mm. meter todo en una bolsita y después repartirlo por estados. Ujú. Que a veces, Inclusive, fíjate que hay crítica, porque hay quien dice que no es de manera proporcional. ujú, No sé si han escuchado por ahí el famoso dicho de que el norte es el que trabaja y el sur es quien gasta. quién gasta y los del centro son los que administran, ¿no? Algo, Pues creo eso que es lo que su dicen, frase pero yo del, no estoy de acuerdo. sí, su frase de aquí de mi amigo Frases el tontas. mochamanos, ¿no? El Ajá. No, mochamanos. bueno, es que también, o sea, también ese estigma tiene el Monterrey, ¿no? Por tener también una una cercanía cercana, ¿ok? Una cercanía con Estados Unidos y por la industria que tiene. Entonces, yo lo he escuchado de algunos regios, justamente así como lo menciona Richie, que el norte es el que trabaja, el sur es el que consume y el del centro es el que administra. Mm, Pero pues justo yo creo que esta, y para todas las personas, no lo vamos a tocar en este programa, pero si les llama un poco más la atención esta onda de la coordinación fiscal, existe una ley de coordinación fiscal y dentro de la ley del IVA y dentro de la ley del IEPS, en sus últimos artículos, encontrarán la manera de cómo van a participar las entidades federativas en esta proporción, ¿no? Entonces, igual y ya hablaremos en algún momento también de esos temas, porque también son muy importantes. Sin embargo, en este momento, la parte fundamental del IEPS es saber qué onda, por qué entra este impuesto, qué deciden estos especialistas sobre la aplicación de este impuesto y hacia qué va a ir dirigido, o por qué está denominado como un impuesto especial. Sí, claro. Eh, Fíjate que
de lo anterior que te comentaba, quizás me faltó precisar que mucha gente quizás tendrá la duda del, ay, ¿por qué a nivel local si hay un impuesto sobre el consumo final de alcohol, ¿no? De bebidas alcohólicas? En aquel momento se decidió que no se le quitara la facultad a la entidad federativa, para lo que ya les había comentado, no dejar de proveer de recursos que pues resultan muy necesarios para las entidades, y que quitárselos pues sí tendrían un impacto en sus finanzas. Ok. Pero digamos que estos no podrían ser directamente, es que, ¿cómo explicarlo? No pueden tal cual cobrarlo y decir que es un IEPS local, sería un relajo. Sí, fíjate que desde pues un análisis histórico, tanto estas reformas a la Constitución, como el crear una ley de IEPS, como la codificación fiscal, han sido logros para sintetizar y pues aminorar un poco el caos que se tenía en el tema fiscal. Porque cuando te vas un poco a analizar desde ese punto de vista, te topas con que era un poco complejo, ¿no? Imagínate si la ley del IEPS vino a derogar 52 ordenamientos, entonces sí es un poco abrumador, ¿no? El que hayas tenido 52 leyes que te imponían un impuesto para cada producto. Es como si en este momento dijéramos que hubiera un impuesto, una ley por cada producto que se graba. Entonces Pues eso imagínate sería el Una, casi caos por que ingresos, ¿no? sería. Una ley para los ingresos por intereses, una ley para los ingresos en efectivo. Sí, estaría bastante una bien. ley para las caguamas. Bueno, en el caso de renta recuerdo que el asunto era cedular. Ujú. Los impuestos, sí, los cedulares. Exactamente. Oye, amigo, ¿qué onda con estas características? ¿Cuáles son las características de este impuesto? Mira, tiene bastantes. De las principales y que me gustaría como mencionar es que es un impuesto indirecto. Eh, Vamos, al igual que de manera similar que IVA, graban la manifestación de riqueza, ¿no? Incluso por ahí en muchos precedentes hay este fundamento respecto a, por ejemplo, hay quien dice que la venta del alcohol a lo mejor le pegaría un poquito al artículo quinto constitucional, ¿no? A ti si fueras fabricante o productor, ¿no? Ujú. Porque pues si tu producto está desincentivado eh, por, por el Estado, ¿no? A lo mejor y te estaría prohibiendo que tú te desarrolles y te desempeñes en la profesión que mejor te convenga. Pero aquí el punto es que los productos que están grabados son lícitos, ¿no? Su consumo es lícito. Y lo único que viene a hacer Jeps es a imponer una tasa o una cuota que va a ser destinada a un gasto público específico. Y aquí, dentro de las características, es que tienen un fin extrafiscal, ¿no? El fin extrafiscal es aquel, pues, que tiene como principal eh, propósito, ay, perdón, No te eh, que sirva como instrumento eficaz en la política económica o financiera del país, ¿no? De aquellas actividades que tenga por interés impulsar o desincentivar. Eso es muy particular de IEPS, y como punto adicional es que en todas las exposiciones de motivos de cualquier impuesto que se trate de imponer a un producto grabado por IEPS debe de señalarse en la exposición de motivos, ¿no? Fíjate que por ahí creo que anda muy en boga el tema de si la marihuana va a a estar grabar grabada IEPS por o la no. ley del IEPS. Por ahí ha habido dos iniciativas muy interesantes
una fue de un diputado y otra creo que una diputada, creo que la diputada, recuerdo el nombre, era Villavicencio. Ellos mencionaban que sí, ¿no? Puesto que ya está legalizado el consumo de la marihuana, bueno, con cierta limitante. Incluso hay una de las dos iniciativas que quizás es importante mencionar, no es comercial, pero los diputados ambos eran de Morena, ¿no? Uno ya traía una tasa y traía una cuota, la otra iniciativa no. Al final del día fueron iniciativas que no se tomaron en cuenta para la versión final de las reformas fiscales, puesto que todavía sigue un poco en boga respecto a la reglamentación del consumo. El consumo. ¿No? Pero ya se han visto visos de querer grabarlo a través de IEPS y que a mí en lo personal me parece adecuado y no me parece disparatada ninguna de estas dos propuestas, puesto que el consumo de estas sustancias dañan la salud, ¿no? Y como lo habíamos visto desde el primer fundamento, el Estado debe de vigilar la salud pública, ¿no? Finalmente es donde se va bastante del gasto público, ¿no? Para cumplirlo como principio. Creo que me gustaría que abordáramos un poquito más este tema, la parte del fin extrafiscal. Toda vez que las personas que a veces nos llegan a ver no entienden esta terminología extrafiscal ligada con un impuesto especial. A lo mejor entre tú y Toñito podrían aventarse a definir a qué va o para qué está creado, o más bien, lo que recauda el Estado del IEPS, ¿para qué lo va a utilizar? Okay, justamente quisiera retomar, sí, el que pidió una opinión, tu opinión sobre la marihuana fue, ¿no se escucha? ¿No me escuchó? Ya ahí. ¿No me escuchó? Se escucha Probando. Mejor. Con razón. Es que ni se prendía mi camarita. Chale. Y yo aquí hablando. Ya había dicho varias cosas, pero... No es cierto, no dijiste nada. No, estaba hablando solo al parecer. No, justamente que el que preguntó fue Chirino, ¿eh? Chirino preguntó por tu opinión por el IEPS, entonces ya que vamos a una de las preguntas, Chirino ya está contestada. Si te ¿En serio? Mira, fíjate que sí, estaba viéndolo aquí, sí nos dejó ahí su mensaje, sí, fíjate, yo creo que en mi opinión es correcto y debiera ser. Aunque fíjate que habría que compararlo con el cigarro, ¿no? Pues yo te comentaba, hay una propuesta que sí tenía números. En algún momento, y pues yo creo que todo mundo conocerá corríjanme, el por qué se crea la ley antilavado es gracias a un famoso delincuente, ¿no? En aquellos tiempos que se dedicaba literal a poner lavanderías y así lavaba el dinero, pero en ese momento recuerdo que él traficaba con cigarros y con alcohol. O sea, en algún momento el alcohol y los cigarros eran ilícitos, y también aquí en México. O sea, que a lo mejor nosotros seamos nuevecitos en la vida, estamos recién, apenas estamos en nuestro apogeo, pero no nos tocó ya esa época en la que los cigarros y el alcohol eran ilícitos, ¿no? Se legalizan, pero no significa que el legalizarse no perjudiquen a la salud de las personas. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la marihuana es igual, o sea, no es buena, todas las personas que crean que es buena, pues no es buena, aunque se diga que es natural, no es buena. Pues mira, no vamos a entrar en polémica, mejor no digamos si es buena o no, yo creo que cada quien... Pues yo creo que si es ilegal no es buena, entonces, bueno, era ilegal. Ajá, sí. No, porque ahí no nos vamos a poder poner de acuerdo. Sí, yo creo que... Bueno, tiene razón. Yo no la he probado, no sé si es buena. Entonces, pero por eso, porque dice que sí, ¿no? Exactamente, por eso dice que es mala, porque ya la probó. Exacto. Y dice, porque no la ha probado, dice que es mala. Bueno, sí, más bien porque no la he probado, digo que es mala. Solo he probado las pomadas de marihuanol. Entonces, sus friegas como las viejitas, ¿no? Pero exactamente. No te las fumes, Richie, no te fumes esas pomadas no traen marihuana. ¿No se fuma?
No, pero realmente ese es el contexto, ¿no? No porque las cosas se vuelvan legales significa que ya no perjudican a la salud. Y entonces esa es la pregunta a la que vamos. Lo que Sí, recaude el Estado sobre este impuesto, en qué va a ser utilizado? ¿O por qué no tiene el mismo fin que el impuesto al valor agregado? Vamos a Y, compararlo contra otro impuesto indirecto, que y es no que son ahí me iguales. gustaría dar el comentario de muchas interpretaciones que se hacen en la facultad. O sea, a mí la primera explicación que me dieron del IEPS y que de ahí se debieron ciertos comentarios fue que no estaba fundamentado en el 31 fracción cuarta, que estaba fundamentado en el 73, me parece, eh, porque lo que buscaba con este fin extrafiscal, que el fin extrafiscal es no meramente un punto recaudatorio, sino desincentivarlo. Por eso no estaba dentro del 31 fracción cuarta, porque si se fundamentara con el 31 fracción cuarta, pues sería inconstitucional, ¿no? Primeramente. He escuchado otras que me dicen, es de sí tiene un fin de recaudación, porque si tú eres un fumador, si tú eres un bebedor, el gobierno tiene la obligación, tanto el seguro, lo vamos a pagar nosotros Estado, el IMSS, el ISSSTE, y necesitamos fondos para ello. Por lo tanto, también tiene un fin recaudatorio. Sin embargo, también extrafiscal. O sea, creo que ahí podría haber una colindancia con los dos. No sé qué opines, muy. No sé qué opines. no, sí, claro, o sea, sí tiene un fin recaudatorio y lo que no se debe de perder de vista es que el fin extrafiscal lo que persigue o para lo que sirve es precisamente accesoriamente como un instrumento eficaz, ¿no? Para apoyar a la política financiera, económica y social en desincentivar o incluso en causar el consumo de ciertas sustancias. Fíjate que hace rato desviaba un poquito la mirada porque veía el comentario de nuestro amigo Chirino respecto a que la marihuana pues también tiene un uso medicinal y es El correcto. marihuanol. Fíjate que yo respondería, no sé por qué estoy respondiendo preguntas, pero bueno, ya No, que estoy en está eso, No, bien, sí, sí, porque dale, es el dale. único estamos que me está hablando haciendo del punto, preguntas. ¿no? ¿Está bien? Fíjate que yo me llegué a cuestionar eso también, pero no precisamente con la marihuana. Sin embargo, creo que el ejemplo sirve. A ver, se las voy a hacer primero a ustedes y después yo les voy Va, a va, va. compartir lo que he estudiado y Oh, con lo que me he no. encontrado. Oh, no. Eh, por ejemplo, el servicio del acceso a Internet. Ya ven que viene una parte que pues es exenta, ¿no? Siempre y cuando cumpla cierta regla, ¿no? De que cuando se facture con el total de servicios de telecomunicación no exceda del El 30% de lo que se 30%. factura en conjunto, ¿ok? Ujú. Bueno, esa exención, ¿ustedes consideran que se basa en un fin extrafiscal? No Híjole. sé. Mira, incluso con el acceso a Internet he escuchado ya que sí debería. Vienen muchas cosas, incluso con el cambio que ha habido en las últimas décadas, el que en algún momento el Internet fue un producto de lujo, porque no todas las personas lo tenían, y hoy en día ya leí un artículo hace mucho de un profesor que eso decía, ese era su argumentación. Hace mucho el Internet era un bien de lujo, por eso es que se podía dar el lujo de grabarlo con el JEPS. Él decía que hoy en día no debería, porque ya es un bien necesario, o sea, ya es un servicio necesario para todos en realidad, y más hoy en pandemia, ¿no? Hoy en pandemia que ahorita todo es en línea, es necesario para ello. No sé, no sé si pero pues Sí. está chido, ¿no? O sea, está chido, ¿no? Menos Fíjate, impuestos bueno, para... a ver, ¿cuál es tu opinión, Richie? A ver, cuéntame. Híjole, pues es que yo considero que a lo mejor el, el recaudar por efectos, bueno, voy a irme un poquito más hacia atrás. Hace algunos años, pues solo teníamos una empresa, ¿no? Que nos proporcionaba internet. O sea, era una única empresa monopólica que concentraba toda la riqueza en el proporcionar servicios telefónicos y servicios de internet. Yo creo que hoy en día tienes hasta 10 opciones para poder contratar un buen internet, ¿no?
Entonces, yo considero que el recaudar por IEPS, recaudar por IEPS en el tema de Internet, mm, híjole, es que no sé, amigo. No sé. Sería muy arriesgado dar mi opinión, pero yo creo que sí podría ser un fin extrafiscal. Yo creo que Mira, sí. Pues ya fíjate que diste la de la marihuana, ya no Ah, puede ser peor, o ¿qué, sea. qué me espera con la Mira, del internet, sí, verdad? sí, o Sí. sea, fíjate que, bueno, yo les voy a compartir con lo que me he encontrado, porque incluso en un foro como este también, había una persona que cuando yo le estaba platicando de Jeps, me decía, pero todo tiene un fin extrafiscal. O sea, quería casi que yo le diera el listado y le dije, no, o sea, mejor vete a estudiar tú solo, ¿no? Eh, pero este me llamó la atención y me llamó la atención porque cuando analizas cuál fue el razonamiento de nuestro legislador, fíjate que no estaba eh, Muy tan pobre, perdido. ¿no? Porque tan perdido, porque a veces como que en la exposición de motivos no te encuentras nada, o te encuentras meramente comentarios, pues que dices, ¿y eso qué, no? O sea, no aporta No nada. sirve. Exacto. En el caso del Internet, recuerdo que precisamente tocaron el punto en la discusión que mencionaba Toño, ¿no? Y eso fue no en estos años, eso ya data del 2009, yo creo, una cosa por ahí así. Eh, pero mencionaban que el Internet, el acceso al Internet y la red en sí, pues constituye una nueva forma de convivir, ¿no? Y también tiene su implicación en la academia y a nivel social. Pero lo que argumentaron fue que la exención tenía que ser parcial porque es muy difícil que te ofrezcan el servicio de manera independiente. Siempre te lo venden con algo más. Ujú. Y así es como lo compras. O sea, por ejemplo, con una red pública de telecomunicación. oye, que incluso hoy, ¿no? Mira qué cosas, porque incluso hoy a mí me dieron ese teléfono que ven por ahí, que nadie lo ocupa aquí, porque todos ya tenemos plan, ¿no? Pero Es que el está teléfono ya, bonito. o sea, el teléfono local de casa hoy ya fue sustituido por una mafia de celulares muy, Yo muy lo quiero grande. cambiar por uno de esos que hacen así, al menos para que se vea de adorno, ¿no? Algo Y más si vintage. antes había familias que tenían teléfono, hoy hay familias que solamente necesitan el internet. Y yo creo que no somos, no me dejarán mentir, realmente les llaman a su teléfono de la casa. Yo creo que a mí me marcan más a No. mi celular en un día Sí, que al claro. teléfono de la casa. A mí Es mis más, ya ni roomies me siquiera da el marcan a mi teléfono de la celular. casa. A mí mis roomies me marcan al celular estando en el mismo departamento, güey. O sea, O sea, imagínate, ya no ¿no? pasa. Entonces, Sí, claro. Bueno, pero sí, o sea, sí podemos ver que a veces las exenciones tienen un fin extrafiscal. Y fíjate bueno, ahorita quizás más adelante lo toquemos, pero yo uno de los puntos que siempre comento y que incluso este año me llamó la atención, porque yo tomé algunos cursos, ¿no? De cambios fiscales, y hasta que uno no lo estudia de manera personal, siempre hay que invitarle al público a que a veces al menos le dé una leída así como muy somera. Fue que, por ejemplo, no sé, ustedes recordarán que existe un presupuesto de gastos fiscales, ¿no? Donde se refleja todo lo que el fisco federal deja de recaudar por dar exenciones, ¿no? O sea, el exención. que tú no pagues eh, un impuesto, pues es un gasto para la federación, ¿no? Ujú. Y fíjate que, bueno, este documento ahorita ya no se va a llamar presupuesto de gastos fiscales, se va a llamar renuncias recaudatorias. Y es según que Ok. porque la traducción, una cosa media tonta, la verdad, porque creo que era muy claro que la traducción que se tomó del inglés era pues gasto fiscal, pero bueno, en el caso de IEPS, la mayor parte de lo que se deja de percibir en este impuesto es por la exención en telecomunicaciones y la otra es por todos los estímulos fiscales que están en la Ley de Ingresos de la Federación y que son muy interesantes. Ujú. Pero bueno, para resumir un poquito, porque me llamó mucho la atención el comentario que había visto de mi amigo Chirino,
Fíjate que yo también veo elementos para que se pueda establecer una exención parcial en el caso del el consumo de marihuana o en la presentación en que tenga una implicación medicinal. O sea, eso es lo que yo opino, ¿no? Creo que por ello, entre eso no es, el, el legislativo consideró que todavía no era necesario o propio incluirlo como uno de los productos grabados por la ley de IEPS. Porque incluso si un senador ya proponía que creo que la enajenación al 12%, pero un adicional de una cuota de 2 pesos, creo que por ahí era. Pues no se me hace descabellada, la verdad es que sí, para efectos medicinales estoy totalmente de acuerdo con el Chirino. Yo creo que tenemos medicinas aprobadas y que nos ayudan, que si bien ya traen algún tipo de droga, entonces mientras sea medicinal, yo creo que tendría que estar tanto grabada la tasa del cero para efectos de la ley del IVA, o grabarla la tasa del cero de IEPS, o exentarla para efectos medicinales únicamente, y no se me hace descabellada la tasa del 12. Fíjate que en la exposición de motivos, que bueno, esto en realidad pues es hablar de la nada, ¿no? Porque no pasó y quién sabe si siquiera se retome. Pocas veces pasa. Pero ambas sí manejaban que el IEPS era, en este caso, un sobreprecio y que sí, la enajenación sí estaría grabada por IVA. Pues Ok. es que manejarlo al cero, porque, bueno, como medicamento en IVA, Medicamento. o sea, no creo que tampoco sea tan factible. O sea, manejar la marihuana como medicamento para que No, esté no, al no, yo cero. no dije como medicamento. Hay, Dijiste como como bien dice medicamento. Chirino, hay productos que están hechos a base de marihuana A para base. medicamentos, a base de marihuana. No toda la marihuana, es que porque me duele la cabeza, papito. No, pues Pues no. es que, No, según sé, hay enfermedades a las que sí se las recomiendan, ¿no? Que sí, acá un pipazo. O sea, no, Sí, nadie vaya, te claro, por para el dolor. recomienda eso. dolor, No, sí, oye. para el dolor, sí, Ajá, güey. Yo sí, nada claro. más he escuchado Es que a ti te pomadas duele la cabeza y si y tú sí te quieres chochos. meter 2, 3, o sea, no, Ricardo. Tú te pegas con el codo en la silla y ya. No, de eso no se trata. No sé si haya alguien que recomiende literal pipazos, un doctor certificado, que "Ay, date tus pipazos Bueno, de algo que evidentemente estaba que era no dice ilegal. pipazos, ¿Estás de ¿no? acuerdo? Entonces, pues, no, pues, no. Sí, ok. Sí, claro, y fíjate, porque incluso, bueno, yo no estoy aquí promocionando nada ni diciendo nada, pero ni tampoco estoy diciendo que haya consumido, pero O que no, o que O que no. no. bueno, o que no también. Hay productos donde se destila toda esta parte del efecto psicotrópico y solamente quedan los efectos curativos, ¿no? Entonces, es un poquito complejo de tratar de decir si estaría grabada o no. Quizás fíjate que yo siempre parto del hecho de que todo está grabado, pero puede haber excepciones, Ujú. ¿no? O puede haber un tratamiento un poco distinto, porque pues para ello está como nuestro principio constitucional, ¿no? Y Exactamente. entonces, Y creo que habrá, ¿no? Este es un caso muy polémico, entonces sí creo que habrá excepciones, no creo que lo metan en reglas generales. O sea, creo que sí le van a meter sus detallitos tanto en IVA como en IEPS. Ya es le que si dijimos a la estuviera vez. todo grabado, pues era lo que yo te comentaba, el principio constitucional de equidad, ¿no? Pero bueno, Ya sí, hablaremos en su momento del si realmente tendría que seguir o respetar los principios constitucionales del 31. Yo recuerdo una clase muy buena del profesor este, Álvaro Villagómez y te explica de una manera tan clara lo Damos de un las cuotas besito. compensatorias, el por qué no tienen que seguir los principios constitucionales y por qué son tan altas. Entonces yo me iría por ahí, pero ¿qué les parece si dejamos el tema de la marihuana, el tema de la extrafiscalidad de la marihuana y todo eso? Ese programa va a estar bueno, para que sepan cuánto van a pagar de impuestos en su momento cuando se apruebe todo esto. Entonces, porque si no se nos va el tiempo, amigo, llevamos 40 minutos. claro, el tiempo se va rápido, sí. Rápido. Imagínate, Sí, llevamos 40 minutos. pues solamente de manera general comentar que también es un impuesto especial, ¿no?
graba en forma específica determinada actividad o determinada prestación de servicios, importación. Es un impuesto al consumo, ¿no? Grava la circulación y gasto de bienes que se vinculan con la adquisición incluso de servicios y para el desarrollo humano, además de que la persona que tiene la riqueza, y que eso también va relacionado con la otra característica de ser un impuesto indirecto, es quien soporta la carga fiscal, ¿no? Es un tratamiento preferencial porque establece precisamente, ya por ahí lo vi en los comentarios, sí son varias tasas por cada producto y servicio, ¿no? Eh, un punto también muy interesante y muy particular de IEPS es que es semiplurifásico, ¿no? Eh, graba casi, pero no todas las etapas de un proceso de producción de bienes, ¿no? Aquí a lo mejor como un punto importante es que la ley no nació así, la ley nació siendo un impuesto monofásico, ¿no? Y cambió su naturaleza y dentro de esos cambios se estableció el acreditamiento, que en el caso de IEPS, a diferencia de IVA, el acreditamiento no resulta un elemento esencial que trascienda su pago, en IVA sí. Y pues a nivel internacional, estos impuestos especiales, ¿no? A productos que se trata de desincentivar su consumo, tienen también la característica de ser monofásicos, ¿no? De solamente grabar como que una sola fase del proceso de producción, ya sea la enajenación, la comercialización, ¿no? Aquí tenemos algunas excepciones y también porque no todos somos contribuyentes en sentido completo de IEPS, ¿no? La Exacto. doctrina nos dice que el sujeto pasivo cumple dos funciones, serlo de manera material y serlo de manera formal, ¿no? El que yo vaya y compre mi golosina, ¿no? O mi alimento de consumo no básico, alimento de consumo no básico, para que podamos tenerlo un poquito más identificado, son aquel listado que nos pone el inciso J de la ley del IEPS, ¿no? En el artículo segundo, y donde señala, pues, botanas, productos de confitería, chocolate y derivados del cacao, flanes y pudines, dulces, cremas de cacahuate, dulces de leche, alimentos preparados a bases de cereales, helados, nieves y paletas de hielo. Bueno, nada más de decirlo, ya uno dice uno, pues ya soy Toda la tiendita, todo el Oxxo. toda la tiendita, ¿no? O también es importante mencionar que la característica es que deben de tener una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, ¿no? Pero al momento en el que tú vas a la tiendita y compras uno de estos, ello no te convierte automáticamente en contribuyente del impuesto, ¿no? Eh, a lo mejor estás cumpliendo la función de ser sujeto pasivo, pero de forma material y no de manera formal, ¿no? La manera formal ya implica el que tú tengas que determinar un impuesto a cargo al final del mes y que tengas que cumplir con una serie de obligaciones propias de un contribuyente. Y aquí retomando un poquito la característica de ser semiplurifásico, sí va dependiendo del producto para saber quién es contribuyente, ¿no? Puede ser fabricador, importador, distribuidor, etcétera. Exactamente, amigo. Ay, no, pues qué buen tema. Yo creo que podríamos terminar con esta participación antes De de pasar al llegar a otro las punto. preguntas y No, a los otros Oye, Moy, que puntos. incluso mande. ahorita en lo que Richie piensa, qué es lo que te va a preguntar, sí me gustaría que nos hablaras un poquito del acreditamiento. O sea, este acreditamiento que no es concretamente como, o sea, que sí es mucho más específico ahora ya, bueno, que nos expliques cómo esto de producto con producto, que no va a ser un IEPS general como en el IVA, que no importa el IVA de dónde lo gastes o de dónde lo cobres, va a ir uno contra otro. ¿Qué te parece si dejamos esa pregunta? Porque va a ser una de las que vamos a responder en la fase de preguntas y que nos Ah, ok, explique antes de ok. eso los elementos de la relación tributaria. Eso o el impacto fiscal que tiene el IEPS en el sistema mexicano. Creo que antes de llegar al acreditamiento, la gente, bueno,
espero que les interese saber Ajá. cómo está afectando el IEPS en el sistema fiscal mexicano, y estas ondas, ¿no, amigo? ¿Cómo ves? ¿Te late? Sí, yo creo que pues de una manera de resumen, en el caso del impacto, le podríamos compartir a tu auditorio que después del impuesto sobre la renta y después del impuesto al valor agregado, es de donde se obtienen mayor cantidad de ingresos, ¿no? Y eso es muy visible desde la Ley de Ingresos de la Federación. En el caso de este año, si lo comparamos con 2020, pues se espera que la recaudación sea ligeramente mayor, ¿no? Fíjate que a nivel de reformas locales, me tocó hacer también el comparativo y en este impuesto que no es de IEPS, es un impuesto local al consumo de ventas de bebidas alcohólicas, se me hizo muy interesante porque en la Ciudad de México se esperaba que ese impuesto, o sea, que se cobrara en cantidad menor, pero en el Estado de México en cantidad mayor. Entonces me dio mucha risa. ¿Ya Eh, ves, Toño? O sea, yo ya vivo en la Ciudad de Te México, amigo. discriminan. A mí no me digas eso. Yo ya soy Ay, pero citadino. te cambiaste en Ya este soy año. citadino. Ok, Tú sigamos. entras en la estadística. Sí. eh, Fíjate que no sé si es por la complejidad que tiene la naturaleza del impuesto, pero me baso en informes tributarios y lo que sí podría comentar es que es un impuesto que no es tan fiscalizado como renta o como IVA. Definitivamente no es un impuesto tan fiscalizado, o sea, que la autoridad ejerza facultades de comprobación a los contribuyentes y determine importantes réditos fiscales. eh, sí hay facultades de comprobación en este impuesto, pero no representa el mayor rubro, o sea, no, o sea, la cantidad es mínima de lo que se obtiene respecto a IVA y a renta. O sea, sí hay una diferencia importante. Y quizás a lo mejor comentar que de las últimas reformas en materia de IEPS para este año, es que ustedes recordarán que en la exposición de motivos para la reforma 2021 se establecía por ahí un esquema un poco complejo para cuotas Combustibles. complementarias de combustibles, que la verdad, después de varios análisis a esa iniciativa, se detectó que las condiciones incluso eran muy poco probables de ocurrir. Requerían como que el precio del petróleo se disparara demasiado y otro tipo de factores económicos, ¿no? Entonces, en realidad, si se aprobaba esas cuotas complementarias, casi ni serían aplicables. Entonces, fue ese el motivo por el que se sacó y ya no prosperó. Eh, de cambios, pues el 24 de diciembre de 2020 se actualizaron algunas cuotas, principalmente las de combustibles. Es el segundo año que el día 24 de diciembre, mi cumpleaños, se Sí. actualizan y el otro también cambio importante que recuerdo fue el estímulo fiscal a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza sur, ¿no? Estas Eh, actualizaciones muy vienen conforme al, por ejemplo, el artículo 152 te, da te dice cuándo se va a actualizar esa tabla. Esta fíjate que, actualización, ajá, fíjate que actualización ese de... es un, ajá, ese No, es no, un dime, punto, dime. ajá, es un punto interesante, Toño, Déjalo hablar. porque anteriormente la mayoría, no estoy diciendo que todos, seguramente era como la mitad, un poquito más, de las cuotas señalaba que se actualizarían conforme al Código Fiscal de la Federación. Y eso resultaba pues incluso un poco impreciso porque después te topabas con el decreto y decías, ¿qué onda? O sea, si, ¿cómo fue la actualización aquí o demás? Incluso ya el procedimiento particular venía en reglas de resolución miscelánea fiscal, ¿no? De cómo iba a ser la actualización de cada cuota. Eh, Afortunadamente, a partir del 2019, y que creo que fue un cambio importante para dar certeza jurídica a los contribuyentes, porque finalmente el sistema fiscal descansa en ese principio. Se incorporó en varias incisos de las fracciones del artículo segundo el procedimiento para cuando estas deben actualizarse, ¿no?
Y no se actualizan todas, depende. Depende Ok, de si rebasan el factor que se considera para su actualización. ok. Excelente, amigo. Ay, híjoles, yo creo que podemos, Podemos hablar mucho, pero yo creo que es importante que les digamos a tu exacto. aforo que no, no es que no hayamos dicho mayor cosa, es un tema extenso. Quizás sí comentarles lo que tú me habías dicho al inicio. Dentro del sujeto y objeto, el artículo primero señala que están obligadas las personas físicas y las morales que realicen enajenación, importación, y fíjate que punto también interesante, desde el primer artículo te señala que es importación y te señala que es la introducción al país de bienes. Este cambio se fundamenta en que creo que fue a partir del 2013, por ahí así, que se incorporó todos estos regímenes aduaneros que ustedes comentaban, Sí, importación temporal y demás, ya están grabados en ley de IEPS, pero es por ello que se precisa que es importación a partir desde el primer artículo. La prestación de servicios, y fíjate que hay un caso por ahí de una exportación, ¿no? Eso lo vemos en el artículo segundo. De productos, pues son bebidas con sí, contenido alcohólico y cerveza. déjame hacer una precisión con la Ok, pregunta que fallé en mi concurso. Esa pregunta de la exportación fue la que fallé en mi concurso. En la segunda ronda, ojalá, no sé si Lavi nos esté viendo por ahí, pero yo creo que se acordará de esa pregunta de a cuánto están grabadas las exportaciones en IEPS y pues yo dije una barbaridad, ¿no? Entonces, saludos a ajá. mi equipo, perdón. 16. 16. Pero excelente, continúa, nada más que... Que aparte es exportación definitiva y tiene la condicionante eh, de quien sea el fabricante o productor, porque solamente sobre alimentos de consumo no básico debe de utilizar Ujú, insumos, perdón, que estén grabados. exactamente. Eh, sí, pues mira, la verdad es bastante, o sea, son bebidas con contenido alcohólico y cerveza, vienen varias graduaciones. Esto de la graduación Gay-Lussac, fíjate que en realidad es, por ejemplo, eh, no sé si ustedes han tenido oportunidad de meterse un poquito a ver esto de qué es la graduación Gay-Lussac, pero en realidad digamos que tú compras un vinito de 750 mililitros, que es normalmente la capacidad que tiene, ¿no? Ujú. Si la graduación de ese vinito es el 10% para dejarlos fácil, ¿no? Y no nos hagamos bolas, lo que te está diciendo la graduación Gay-Lussac es que 75 mililitros de esa botella de 750 son alcohol puro, ¿no? Para consumo. Y lo demás, pues son otros ingredientes que contiene el vino, ¿no? Ese es como su contenido alcohólico puro, ¿no? Pero Igual a lo va en mejor relación con el volumen. exacto. Ok. Incluso, fíjate qué punto importante, si ustedes han importado un vino, verán que la graduación no viene en GL, viene en BOL. Y eso es por una cuestión de que la Unión Europea decidió para sus normas de control de calidad que la graduación debe de ser de esta forma. Pero en realidad termina siendo lo mismo que la graduación Gay-Lussac. Gay-Lussac. Y, o sea, es la misma regla, nada más cambia el nombre. Aquí en México, punto también importante para comentar, es que en varios productos, quizás habría que, incluso por ahí hay un inciso, que es el de plaguicidas, donde te señala que van a estar grabados y hay varias categorías, ¿no? De acuerdo a los vapores y demás, a la exposición dérmica, siempre que cumplan lo señalado por normas oficiales mexicanas. Oficiales mexicanos. Y Las yo NOM. fíjate que en algún momento me pregunté, ¿y esas normas oficiales mexicanas qué naturaleza tienen? Y es que yo le quiero encontrar la naturaleza a todo, pero es que para mí es importante porque yo digo, ¿qué tan válido es hacerles caso? Ujú. ¿No? Y por ahí, en resumen, o sea, una norma oficial mexicana
es una regla de carácter general administrativa. Eso es lo que es una norma oficial mexicana. Se desprende de una ley y están tildadas como la extensión del reglamento a, incluso cambió de denominación esa ley. Me parece que ahorita se llama ley de calidad e infraestructura, una cosa así. Porque tenía Ok. otro nombre muy rimbombante. Ok. No, pues sí, creo que son muchísimos bueno, sí vienen varios productos, también vienen varias tazas, vienen varias Sí, copas. claro, o sea, si quieres las mencionamos, ¿eh? O sea, podemos decir que, ¿Todas las tazas? Yo creo pues que es que sería muy extenso, Sí. pero mira, si quieres decimos así como que lo más general. vamos a decir la de eh, los cigarros, la de la cerveza, para que Andrés sepa y toda la gente sepa también cuánto pagan de eso. o yo les propongo, yo les digo el producto y ustedes dicen la tasa o la cuota, Va, órale. ¿ok? Mejor al revés, ¿no? Deja agarro. ¿Eh? ¿Por qué, Toño? No, es que aquí dejé un lápiz, entonces, Mm. aquí dijimos A artículo 2, ver, ¿verdad? échale, amigo. Ya anda buscando su artículo del Toño. Vamos a hacerlo dinámico, amigo. Solo, ¿cuántos vas a Sí, decir, amigo? no, pues bueno, ¿Tres? a lo mejor y donde omitimos un poquito el que digamos todas las cuotas son los combustibles fósiles, ¿no? Fósiles, ok, va, Porque sí son demasiados ahí. Entonces, va. bebidas Híjole, ¿Qué pasó, Toño? yo todavía tengo ley 2020. Es que en mi trabajo todavía no Uy, me no. pichan la otra. No, no es Ojalá que no cierto, te no es No, esté, cierto. ojalá que no pues Ojalá te que esté no me viendo esté tu viendo mi jefe. jefe. No, si me estás viendo, luego platicamos, porque ya viene la feria del libro, pero ahí está, no sé si funciona, ¿no? Dices que ya se actualizaron, ¿no? No, pues ya valí. no, pues Ah, ábrete la de oh, diputados, sí, Ya a ahí ver, veré. está todo tanto me estabas actualizado. reclamando el otro día que por qué Ya, güey, compré, ya, a que pues ábrete ver, la ya de la Cámara de voy, ya voy. Diputados, Pues es que porque también tú compras leyes de engargólala. 10,000 pesos, güey, pues no, así no se puede. Quisiera, Aquí la guacamaya debería dar compendios, ¿no? voy a dar, Ya, pero la yo creo. engargolada del diario oficial. Nos quiere imprimir la de Cámara de Diputados, muy así nos consienten aquí, imagínate. Ya déjalo que aventen los productos Ah, y luego échale, tú y yo échale. Mm, nos arreglamos. sí. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza son 3 tazas. Esas vienen en el Eh, artículo Dos, fracción 2, primera, fracción sí. primera, Inciso inciso A. A, y ahí, entonces ahí vienen dos tazas, con graduación alcohólica hasta de 14 grados Gay-Lussac. Recuerden cuando estén leyendo la ley y vean ese GL, es Gay-Lussac. Entonces, hasta 14 grados Gay-Lussac es una tasa del 26.5% de IEPS. Ahí fíjate que a lo mejor precisión para compartirles aquí Ok, al adelante. público. Una vez me preguntaron, ¿una cerveza sin alcohol está grabada por la ley del IEPS? Esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena. Y fíjate que, cuál fue mi respuesta. Eh, Porque mucha gente diría, no, pues sí está, ahí dice, ¿no? Con Ahí una dice graduación cerveza. alcohólica de hasta Ujú. 14, ¿no? Y cerveza, exacto. Está grabada, definitivo. Pero al final del día, ¿qué es la cerveza? La cerveza es Sí, una bebida alcohólica, una, definitivo. ajá. Y si nos vamos por definición en la ley del IEPS, bebida con contenido alcohólico, ¿qué es? O simplemente la de cerveza, ¿no? Que no sé si haya distintos procesos para hacer la cerveza o haya distintas cervezas en Sí, los fíjate que procesos. en Sí, el ahí. caso del alcohol, también como punto interesante es la temperatura, ¿eh? Ajá. O sea, los grados se deben de conservar a cierta temperatura, ¿no? Bueno, bebida Un contenido alcohólico. con alcohólica, sí es la que a temperatura de 15 grados centígrados tiene una graduación alcohólica de más de 3 grados Gay-Lussac hasta 55 grados Gay-Lussac, incluyendo el aguardiente, y aun cuando tengan graduación alcohólica mayor. ¿Qué es lo que pasa? Si hay productos en el mercado que tienen una graduación alcohólica mayor, por ahí si ustedes lo googlean, ser alcohol etílico,
quién sabe, pero Pero sí se lo toman. Sí los hay, y sí se lo toman, y sí se vende. Pero bueno, regresando al punto de la cerveza sin alcohol. Las cervezas sin alcohol generalmente tienen 2 grados Gay-Lussac. Entonces, también tomando un poquito sobre norma oficial mexicana, en México no te dejan empacar una bebida alcohólica si no tiene más de 3 grados Gay-Lussac. O sea, esas son las denominaciones de los productos y que es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Porque incluso te definen que son bebidas que no tienen contenido alcohólico y te señala que son las de 2 o menos grados Gay-Lussac. Pero sí tiene. Sí tiene, pero menos de 3 Sí, eso sí. y no cumple la definición. Pero aquí y es que nos entramos en controversias, porque aquí dice hasta 14 grados Gay-Lussac. Ajá, Hasta sí, es lo que yo te iba a 14, decir, sí. porque dice O sea, bebidas alcohólicas, y son las bebidas alcohólicas, y la I es inclusiva, entonces dice, y las cervezas, ¿ok? De hecho, incluso ahí pondría en duda si sí es una cerveza sin alcohol, porque yo me iría por el proceso en cómo lo están haciendo. A lo mejor es una bebida gasificada que le dan el sabor de cerveza, pero no es meramente una cerveza, así con, ¿cómo se llama esta cosa que pasa con el tepache? La fermentación y Fermentación, ¿no? con el exactamente de la tepache. cebada y esas cosas. O sea, creo que sí, creo que, no sé, interesante pregunta. Es una pregunta interesante y donde finalmente cada quien, yo creo que puede generar su criterio, ¿no? O sea, Su en realidad es lo criterio. bonito de la materia fiscal. Yo la verdad no estoy como que yo tengo la razón y así es, ¿no? Creo que lo que pesa mucho en nuestros criterios son los argumentos, ¿no? Y los fundamentos. Pero sí, bueno, pues sigamos. Comentabas tú, Richie, que también hay otra tasa, ¿no? Del 30% para bebidas con contenido alcohólico y cerveza de más de 14 grados y hasta 20 grados Gay-Lussac. Hay una tasa ya un poco más importante, ¿no? Aquí la verdad que va siendo proporcional, ¿no? La tasa, entre más alcohol, mayor será la tasa. De más de 20 grados Gay-Lussac, pues 53%. Exactamente. Y después podríamos comentar la del alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, que pues es del 50%. La que viene para asustarnos son la de los tabacos Tabacos. labrados, ¿no? Cigarros, 160%. Puros y otros Exacto. tabacos labrados, 160%. Y puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, pues una tasa un poco menor, ¿no? Del 30.4%. No los de Pero marihuana, esos no son tabacos labrados, hechos enteramente a mano. Ajá. sí, bueno, adicional también establece una tasa que es el 0.8, 0.5108 por centavos cigarro. por cigarro. Exacto, centavos, importante de precisar. Después vienen Chale, pues los harto combustibles, varo, ¿no? tanto varo, sí. Después, Imagínense, perdón, amigo, no, no te perdón, preocupes. nada más de esa cuota ya están pagando 10 pesos de impuesto. O sea, nada más de esa cuota ya están pagando 10 pesos de impuesto. Luego, súmenle 160% más de lo que cuesta hacer la caja. Y luego agréguenle el IVA. Entonces, está chido. Para que Sí, vean que de esos 60 pesos que vale la caja, 25 pesos es realmente el costo de esa caja, hasta menos yo creo, ¿no? En su momento sabía el costo final, pero ahorita ya no me acuerdo, ya cambiaron las cosas, ya Pero cambiaron hagan los los precios. cálculos y nos dicen ahí cuánto de verdad cuesta una cajetilla de cigarros sin todos los Es impuestos. más, ¿sabes qué? Vamos a hacer una infografía de eso, vamos a hacer un cálculo y vamos a poner, ¿sabes cuánto pagas de Va. impuestos por la caja de de cigarros? Jeps, esa estaría buena, oye, porque la gente luego no cree. Por la Chale, cerveza güey. y por los cigarros, ¿no? Para que al menos sepan. Ale, si nos estás viendo, anótale, amiga, para mañana o para el próximo viernes, yo creo. Ya Vamos a habló el poner eso. patrón, Alejandra. Esto ya no es, ya no es, ya no te lo está solicitando, es una orden. No, no te creas, amigo. Tú no ves caso al tuyo. Pero continúa, Fíjate amigo. que ahorita que comentabas, porque a lo mejor también es importante comentárselo al auditorio,
porque a lo mejor dicen, no, pues oye, yo he comprado cantidades donde me han emitido un comprobante fiscal y nunca he visto el IEPS, ¿no? Correcto. Esa es una Me característica ganaste. también que tiene el impuesto, que es de autocontrol. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, el que es contribuyente de IEPS es el que esté interesado en el que se le traslade por expreso y por separado el impuesto, ¿no? Y eso lo señala la ley del IEPS, el artículo 19, fracción segunda, y el Código Fiscal de la Federación, que es el 29, fracción séptima, inciso A. Antes había imprecisiones en el código, entonces no sabía si hacerle caso a la ley del IEPS o al código, que es el que regla los comprobantes fiscales. Incluso por esa situación, a la hora de que configuraron PACs e informáticos, en varias operaciones, aunque tú no eres contribuyente del IEPS, a veces sí te muestran el traslado por expreso y por separado del impuesto. Y un ejemplo es el de tu recibo telefónico. Échenle una mirada y la mayoría tiene el IEPS. No te dice la base, pero tiene el IEPS. ¿Y afecta en Híjole, algo, señor, Moy? sí. ¿Le afecta en algo o sea, el que tenga o no tenga el desglosado del IEPS, ¿le afecta en algo al comprobante? O sea, vaya, si viene aquí una persona y te dice, ¿sabes qué? A mí sí me desglosaron el IEPS, ¿afecta en algo? No, no afecta, porque al final del día, si tú no eres contribuyente, pues lo vas a meter como parte de tu gasto, ¿no? Pero es importante para quien es contribuyente, porque para él, como tiene esta parte del acreditamiento, pues tiene un tratamiento distinto. Incluso para efectos de otra característica que también por ahí se me pasó comentar, pero que tiene el impuesto, ¿no? A ver, déjenme acuerdo. Se me está yendo. Ok, que no es acumulativo, ¿no? Por esta parte del acreditamiento, así se le denomina. Y en realidad en tu registro contable, el artículo 12 del reglamento de la ley del IEPS te señala que debes de registrar por separado en contabilidad lo que es un impuesto acreditable, ¿no? Tratándose de IEPS. Ok. Híjoles, amigo, no manches. Yo me podría seguir aquí, yo podría seguir aquí con ustedes. Pues yo también. La gente podría seguir aquí con nosotros hablando, pero al Toñito lo regañan. Sí, porque podríamos hablar de varios puntos, ¿no? Podríamos hablar que pasen el RIF. ¿Qué Oye, pasa que en el incluso RIF? de nada más las definiciones, ahí que santa barbaridad con las definiciones que sueltan, ¿eh? La de flan, o sea, te da toda una receta para hacer un flan solamente para definirte en la ley del IEPS, que es el flan. O sea, Sí, también las están interesantes. y fíjate también, por ejemplo, el caso de bebidas saborizadas. A veces la gente dice, no, pues bebida saborizada grabada por la ley del IEPS, pero precisamente lo que tú comentabas en esas I o con esa con, ¿no? Exacto. Estas preposiciones que son conjuntivas, bebidas saborizadas, pero con azúcar añadido. Y Añadido. podríamos hablar de producto por producto. Por ejemplo, en el caso de bebidas saborizadas con azúcar añadido, el fin extrafiscal es combatir el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas que de ello derivan, ¿no? Su consumo. Por ejemplo, México es el segundo país a nivel mundial, ¿no? Segundo país con mayor cantidad de obesos. Y en obesidad infantil ocupa un lugar muy importante. Creo que está dentro de los primeros 5. Los primeros 5. Y bueno, en realidad uno dice, pero pues si el mexicano come, ¿no? Come relativamente bien. No, es que lo que pasa es que el mexicano se alimenta, pero de algo que en nutrición se llama caloría vacía, ¿no? Algo que te aporta un contenido calórico, pero que no te está nutriendo. Sí, que eso se va directo a la pancita. Y exacto, y que tiene como que todo un proceso bioquímico en el que pues la grasa, el carbohidrato generalmente se convierte en grasa, ¿no? Y es muy típico que tú ibas caminando, bueno, antes un poquito de la pandemia, ibas caminando por la calle y la gente con sus taquitos, pero con su refresco Jumbo,
¿no? A veces, incluso Boing. la bebida era más grande que la comida. 10 tacos y un boing de mango, por favor. Sí, y Oye, bueno, que ya hace hambre, ¿eh? Ya, si unos taquitos ya me los antojaron. Ya, sí. Moy ya llegó, Mico, ya está aquí el que andaba ausente. Creo que solo viene a despedirte, amigo. Pero Solo está vine a Ya, bien. despedirme, viene ya a que comerse quedé los sin voz, mocos. ya se Exacto. integra. Sí llegué, tarde, pero llego. Eso sí, amigo. Como en la ¿Qué película les... de Shrek. Yo me Eso sí, opongo. yo me abundo. ¿Qué les parece si empezamos a leer los comentarios de las personas, de la gente que nos Vale, está porque viendo? si por los comentarios nos podemos extender, entonces. Extender bastante. Entonces, nada más, si no alcanzamos a leer su comentario, amigos, discúlpenos. Antes de que los leas también, les comento al público, para que no digan, ay, no, ya nos quedó a deber. No me las sé, se las investigo, O sea, yo estoy Por favor. totalmente aterrizado en que no me sé todo. Como decían en mi pueblo, si me las sé, se las canto y si no la bailo. Ándale, Ah, va. Entonces, va. Pues vamos a empezar, mira, hay muchos comentarios saludando también, mucha gente vino a verte, entonces, ay, gracias. fíjate, vamos a empezar con, obviamente, Daniel Chirino mandando saludos, qué gusto verte. Saludos, Amigo, ya Chirino. te vamos a llamar próximamente para que vuelvas a regresar, ya te estamos preparando un programa también, entonces, Un día nos deberías de juntar a los dos. sí, Sí, no, es lo que no estaba lo hemos pensando, así pensado, como Emir y José, que se empiezan a agarrar con la ley. Órale, Así, así. ¿no? Sí, ¿eh? Así diríamos, marihuana sí graba. No, no Ah, graba, sí graba. sí, sí. no, sí, Los, no que y no, los muteamos. Yo le diría extensión parcial, ¿no? ándale, no, y créeme que él te respondería, pero bueno, claro que sí los Yo la vamos a neta preparar. escuché que quieren un tiro, ¿eh? Aquí hay tiro en la No, casa del no, Guacamaya, somos la amigos, casa del boxeo, oye. güey. La casa del Los boxeo. madrazos fiscalistas. Los vamos a traer, amigos. Un día lo vamos ¿Cómo, programando. ¿Cómo sacamos a Andrés? A ver, espérame. ¿Cómo sacamos a Andrés, no? Pero bueno, Cámara, ya me voy. Precisamente hablábamos de todo lo que tú consumes. De todos tus vicios, güey. a ver, Amor, pasión, lectura, lambrusco. No, brusco, te la volaste. hasta plaguicidas allá de tener para sus cucarachas, ¿no? Ay, Que duerme Corea, pinche chavo. luego en las sesiones que tenemos se le ve cómo le caminan así. Ya son sus mascotas como Wally. Eso sí, Estás bien mal, pero güey, bueno, estás bien. déjenme terminar, se me están yendo los comentarios. Carmen preguntaba que si Andrés va a apostar su sueldo al casino, graba IEPS. Yo le podría contestar rapidín que obviamente va a grabar IEPS hasta que gane algún premio. Solo por apostar no te cobran IEPS. El IEPS va encaminado al cobro del premio, si no me equivoco. Sí, claro, y tiene también todo un procedimiento establecido en ley y la verdad como que pues el cálculo es un poco complejo, no es como algo muy fácil de determinar. También aquí es importante como saber que en el caso pues, de un juego con apuestas o sorteos, primero partes de las cantidades efectivamente percibidas por los participantes, que es lo que tú comentas. Ujú. La autoridad, fíjate que a través de criterios, toda esta parte de promociones, de la membresía, del acceso a una instalación, eh, ha manifestado que se considera parte de ese valor total, ¿no? Y después puedes disminuir los premios efectivamente pagados. Eso es tu base de IEPS. Y lo que puedes acreditarte es un impuesto establecido por la entidad federativa, siempre y cuando no exceda la quinta parte del IEPS causado, y lo que le puedes también disminuir es la participación al gobierno federal, el aprovechamiento. Exactamente. Es un tema de los juegos con apuestas y sorteos. Vamos a tener un programa para cada fracción del artículo 2. Sería bueno, oye. Para mostrar No, realmente el estás, pero cálculo. si bien, no manches, son hartísimos. Vamos Pero a pues acabar. uno Oye, cada Toño. mes. Bueno, No, que por Uno cierto, cada está re mes. hartísimo, mijo. Está si la cañón. metemos, ya tenemos programa de aquí al 2023. Pero es uno, no, pues también no manches. Vamos a llegar Vamos a a las poner a últimas Moy uno cada fracciones mes. y ya llegó otra pandemia. No, sácate. Pero bueno,
Miguel Simón nos manda saludos desde Guanajuato. Saludos, Miguel, muchas gracias por sintonizarnos. Jair Mendoza, saludos, Moy. Saludos al gran Moy, de No, Jair no me Mendoza, digan amigo. gran, oiga, porque me la voy a creer. Emil Jiménez también nos manda un abrazo, mis puras estrellas. Gracias, Amigo, tú eres pura parte de las estrella. estrellas. Chirino preguntando lo de la marihuana, ya lo contestamos dentro Ya del lo programa. comentamos. Muy buen tema, la verdad es que lo vamos a seguir tocando. Aureli Gómez también está de acuerdo con Chirino, no, sobre el tema de la marihuana. Luis Villeda, el glaucoma se trata con marihuana. Yo creo que era... Sí, Sí. estoy de acuerdo, sí. Hasta con un doctor vamos a platicar para todo eso, no se preocupen. Sí, y que Chino también por ahí nos puso, es que es una planta y se puede considerar alimento, claro, porque lo que graba la ley de IEPS son alimentos de consumo no básico, ¿no? Y en reglas de resolución miscelánea fiscal te da un listado de lo que se considera alimentos de consumo no básico que no están grabados por la ley del IEPS, vamos, que no son objeto. Incluso aquí también un punto interesante que quizás no le comenté al auditorio es que, bueno, si tú eres estás del otro lado, eres quien vende, por ejemplo, el pudín, ¿no? El flan, y tu producto no tiene una etiqueta de información nutrimental que determine la densidad calórica del producto, ¡pum! Es presunción. Tu producto es objeto de la ley del IEPS. De la ley Se del considera alimento de consumo no básico, por no tener la Sí, etiqueta. Eso Sí. está bastante bueno, esa es una de las compañero, mejores sí. reglas que hay. Pues vamos a seguirle aquí. Buenas noches. Además, dicha planta puede ser utilizada como materia prima para la fabricación de papel, muebles, etcétera, ya que su crecimiento es muy rápido, más rápido que un árbol. Se procura la tala de árboles. Es una planta con muchas propiedades. Habría que ver la manera en cómo la tendrían que regular, porque obviamente la marihuana pues, se va a poder vender de muchas maneras, tanto en cigarrillo, Exacto. como en planta, como en paquetito, en cajita, en medicina, en comida, no sé. Va a haber, el proceso para regularla va a venir después, así que no se lo pierdan. Y obviamente, pues también lo estaremos tocando aquí con el gran Moy. Mira, fíjate que tu fan destacado Sandrine nos escribe, perdónenme si agacho la mirada, pero es que estoy viendo los mensajes. No No se te preocupen, no preocupes. te preocupes, amigo. Ella nos comenta que si no es necesario cambiar el artículo 73, Justo iba a fracción decirlo. 29, numeral 5. Fíjate, Podría ser. Sandrine, que yo te comentaría que esto ha sido objeto de comentarios en algunos criterios jurisdiccionales de los juzgadores, ¿no? Llámese Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ellos han concluido que la fracción es enunciativa y no es limitativa. Yo creo que generaría mucho ruido el hacer un cambio por toda esta parte del antecedente que les comenté que tiene la fracción, ¿no? Como que delimitó muy bien los productos que pueden ser impuestos por el Congreso y no dejó ninguno de los que pueden ser facultad de imponer para las entidades federativas. Entonces, en este punto que yo te comentaba de las bebidas saborizadas, pues se adujo a que en el 73, fracción 29, no viene. La respuesta fue sí, pero la general es el 73, fracción séptima. El Congreso puede establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de egresos. Siempre y cuando, si es tratándose de IEPS, si es, debe tener un fin extrafiscal, debe de estar manifestado en su exposición de motivos. ¿Ibas a comentar algo, Andrés? Perdón, te interrumpí. Más bien te iba a hacer una pregunta a ti con respecto a esa pregunta de esta Sandrine, porque fue en un momento algo que se me había pasado por la cabeza hace algunos meses. O sea, como tal, yo tengo entendido que para poder generar una reforma ya a nivel constitucional, pues en este caso tiene que tener un cierto antecedente, ¿no? Y como tal, ahorita tenemos entendido que la marihuana es una planta de consumo es mal vista, ¿no? Ante la sociedad. Bueno, ahorita ya es como diferencia, pero sí hubo un largo plazo de la historia en el cual fue visto como algo negativo. Claro, y El que consumo de también esta. pasó con el tabaco y con el alcohol.
Exactamente, pero es que aquí como que todo tiene su cierto orden histórico, ¿no? Si no me recuerdo, por la época de, ay, ¿cómo se llama? Por los años 20 que no se podía consumir alcohol en Estados Unidos. Ya tocamos La eso. Exacto. época de la prohibición. Sí, la época de Ándale, la cierto, cierto. prohibición. Fíjate que era lo que comentábamos al inicio del programa, a lo mejor porque tú no estabas, te lo Ah, Tú perdiste, no perdón, lo perdón, perdón. estabas, pero no ves el programa. comentábamos que para adicionar esa fracción 29ª fue necesario hacer un evento, 3 eventos más bien dicho, muy, muy interesantes porque la verdad, revisando un poquito de historia de contribuciones, creo que contribuciones especiales, actualmente pues podríamos decir IEPS, nunca había sucedido que se convocara como que especialistas de todo el país, de todas las entidades federativas, para saber cuál era, para que ellos concluyeran cuál era la naturaleza de estas contribuciones especiales, que no solamente era lo que tú comentas, el tabaco, el alcohol, la cerveza, sino también el aguamiel, los cerillos y fósforos y demás, consumo de energía eléctrica, Sí. explotación forestal. Entonces, en la primera convención se concluyó que un cambio constitucional, precisamente como tú comentas, era complejo de realizar porque le pegabas al fondeo de las entidades federativas, quienes eran las facultadas para imponer esos impuestos. En la segunda, se tildó de contribuciones especiales a esos impuestos pequeños que se cobraban por la enajenación en primera mano de esos productos. Y además también se decidió ya incorporarlo a nivel constitucional. Pero ¿cuál fue la cláusula? Todo se va a una bolsita, se hace a nivel federal y las entidades federativas solamente participan. Y eso es, pues, ni más ni menos que el fundamento del sistema de coordinación fiscal que está en esa fracción. Y en la tercera había quedado por ahí, creo que eso no lo comenté, el tema de subir la cerveza. Al final del día también se decidió quitarle la facultad a, a la entidad federativa para imponer un impuesto especial tratándose del consumo de cerveza. Se incluyó, pero esto fue como 10 años después, una cosa así. Pero sí, como comentas, no es un punto muy, muy sencillo. Y aparte que yo no me atrevería a comentar tanto porque pues yo no soy abogado, ¿no? Y si tienes alguna otra duda, pues puedes ver el programa completo, Andrés, y ya nos Y ahí mandas te la resuelven. Uy, vale madre. nos mandas mensajito a la página de la Guacamaya en el Telegram y ahí te lo contestamos. No te O preocupes, no te pregúntale directo a preocupes. Moy, ¿no? Sí, sí, sí. El O programa es ponte a para las personas, estudiar, no o para sea, o ti. ponte a estudiar también, ¿no? Ah, Agarra sí, un ya, libro. perdón, discúlpame, Pero bueno, perdóname No, no, voy a por leer ser un par parte de del no. comentarios proletariado. más. Andrés es cuates y también va a estar en nuestra mesa redonda aquí, ya dijimos de indirectos. No, Ah, eso sí, tienes razón. gracias. Voy a hacer un par de comentarios, bueno, de preguntas más. Bueno, comentarios, Karen dice, yo digo que cuando la pandemia termine, la recaudación por IEPS va a ser muy cañona, porque si viene el descontrol de la chaviza, de menos por consumo de bebidas alcohólicas. Oye, fíjate que ese sí es un punto bastante interesante y de hecho fue Pero pues algo si que se de llegó a pronto tocar ya estuvo Pero yo creo que va a ser, el Buen sí, Fin, como se va a antecedente ver, se después va a ver. Ajá. en de el la Buen gripa Fin hubo española, ¿no? en el Buen Al Fin inicio hubo del siglo pasado. una adquisición de alcohol increíble. ¿No ves que hasta Ricardo, el de la Profeco, dijo mejor compren un libro que en lugar de cerveza? O sea, no inventen, o sea, se ¿Cómo acabaron no? las Hay cervezas hay en que todo, contribuir al Estado, amigo. ¿Y cómo contribuyes más? ¿Con un libro o con una aprendiendo, cerveza? El libro leyendo. no paga impuestos. Bueno, El el Pero, libro libro es no paga exento. impuestos. ¿y eso Entonces, qué? contribuye, Los amigo. postres Aquí también. incitamos a contribuir al Estado. Bueno, vamos con las Ayúdame, Bueno, cervezas. continuamos. Aquí ayúdame a dice, ayudarte. la ley del IEPS es compleja, nos dice Raúl Torres. Al determinar qué producto está grabado, muchos asesores cometen errores, en especial en los alimentos no básicos. Claro, sí, sí, sí. Fíjate que incluso por ahí, yo también, o sea, es parte de yo creo que tener en cuenta como que los elementos con los que contamos para conocer un poquito también sobre cuál ha sido estas resoluciones favorables en consulta de interpretación y aplicación de disposiciones fiscales que se pueden presentar ante el SAT. Por ahí encontré una que me llamó la atención, la verdad, que era si el pudín está grabado por la ley del IEPS. Y a primera vista, si te vas por definición,
puedes pensar, quizás es el dulce de leche, ¿no? O quizás es el producto de confitería. Ujú. Pero ¿qué es el budín? El budín, perdón, el pudín. El betún, perdón. ¿Qué es el betún? Es que son varios, sí, El te betún confundes, sí. es como una mezcla de huevos y de azúcar que a veces se le añade un colorante o un saborizante para decorar los pasteles, ¿no? Pero el betún no es de que tú agarres y te lo tragues a cucharadas, perdón la expresión. El betún se unta en el pastel, entonces precisamente hay que regresar a lo que él comenta, definiciones. Producto de confitería, no producto para confitería. Y si tú ves el listado, no lo ves clasificado. Y si lo ves por definición, tampoco va a haber una que te la cumpla. Ok. Híjole, eso sí, amigo, Entonces se vuelve un poco complejo, ¿no? se vuelve un poco complejo. Eso Porque sí, igual amigo. en el caso de bebidas saborizadas, ¿qué pasa con los que están endulzados con stevia? O con mascabado, Exacto. pero bueno, hay mucho tema Habría que ver incluso desde el concepto de qué es azúcar de para qué la es, ley del IEPS, ¿no? exactamente. Porque la stevia, ahí la ley del IEPS te menciona mono, poli y sacáridos. Exacto. Pero la stevia proviene de una planta y tiene otro proceso muy distinto. Métanse a ver la fórmula química del azúcar y ahí van a entender lo que es un monosacárido y un polisacárido. Sí, pero definitivamente Muy Raúl las Torres preguntas, tiene mucha razón. muy las La preguntas. siguiente también hay que traer un químico o Bien, un nutriólogo. ¿A un nutriólogo? veremos. Un nutriólogo. Fíjate, Ya amigo, vamos por las últimas. Mira, aquí el Emilio está diciendo, no me decepciones, Toño, eras mi gallo, perdón, Emilio, perdón, es que traía la ley vieja todavía. Yo todavía traigo aquí la ley del Yetu, aquí en la ley, entonces. la del 2014, amigo. Amigo, vamos a finalizar con una. Sandrine dice que rifen compendios, Richie, para que se pongan a hacerlo. Estamos pensando, Sandrín, de hecho, estamos pensando primero en comprarnos nuestra ley 2021, porque yo no la he comprado, y ya luego ya sí lo estamos pensando. Pero ya vemos qué vienen las anuales y si nos dan un No, bono por productividad por trabajar hasta sí. las 4 de la mañana, vemos. Veremos. Mira, Eso sí. dice esta Carmencita que me va a invitar una bebida con Jeps al 30%. Gracias, Carmencita, la voy a esperar. Ay, Eso sí, amigo. ¿Te parece que toquemos la última pregunta que me parece muy interesante por parte de Fred Gale? No sé cómo se pronuncia tu nombre, amigo, discúlpame. Fred Gale nos pregunta, y creo que es algo que yo creo que todo el mundo se preguntará. ¿Por qué se cobra IVA sobre IEPS? ¿Es un impuesto sobre el impuesto? Y con esa nos despedimos, ¿les parece? a ver Disculpen a aquí, todas las personas. ¿qué opina nuestro asistente que llegó tarde? A ver, porque él era A ver, muy versado asistente. en los temas de la A ley ver, del así es IVA. tonto. A ver, así tonto. Sí, patrón, ¿qué necesita usted? A ver, haz algo productivo. ¿Qué Contéstenos. opinas? ¿Qué ¿Impuesto opina sobre usted de impuesto? que es IVA El sobre IEPS. IEPS? Si es Ujú. impuesto sobre impuestos, sí. Pues en el estricto sentido, bajo. Ay, no me acuerdo bien cuál era el artículo que establecía como tal la base, bueno, para la determinación del impuesto especial sobre producción y servicios. Pero el IEPS sí funge como base para determinar el IVA. Sí, eso Entonces, todos lo sabemos, pero, o sea, lo que comentaba el Ta- compañero Fred Gale, que la verdad yo creo que sería como más importante comentarle el por qué. Porque, Ay, pues Y sí, creo que, definitivamente. y creo que va dirigido directamente a la ley del IVA, ¿no? pues sabes Creo qué, yo. a ver, hasta eso no solamente IVA, amigos. Si te pones a pensarlo, ya no traigo muy fresco cómo viene la definición tanto del IVA como del IEPS. Pero si no mal recuerdo, el IEPS también graba
o dentro de la base también está el impuesto general de importación, ¿no? Claro, o sea, tú puedes importar una mercancía, digamos, una bebida con contenido alcohólico y vamos, o sea, quizás sería bueno como que comentarles un poquito sobre cómo es pues el cálculo, aunque no sea con ejemplo, pero decirles que tienes un valor comercial. Generalmente se utiliza un tipo de cambio que tiene un momento o un reconocimiento distinto por lo que señala la ley aduanera, el artículo creo que es el 56, por ahí así es. Puedes adicionar incrementables o decrementables, eso es lo que te da un valor de aduana, y al valor de aduana es a lo que le aplicas lo que tú comentas, Andrés, el IGI. Pero ve, hasta Eh, incluso está muy el interesante, porque, DTA, el ajá, DTA también, pero ve, o y sea, está muy interesante, porque, o sea, tienes como dices, el valor comercial, se empiezan a generar los impuestos, correspondientes con el impuesto general de importación. Después de eso, importas uno de los bienes, determinas tu IEPS correspondiente, y después sumas ese IEPS como parte de la base gravable para la determinación del IVA. Y todavía la determinación del IVA también le sumas el impuesto especial que diga, el impuesto general de importación. Entonces, como que hace un efecto en el cual el impuesto general de importación funge como base gravable en como 2 o 3 niveles para determinar el IVA. Y eso es por el mismo efecto de la determinación de las bases. Pero que no se malentienda que se suma dos veces el impuesto general de importación. O sea, es que Sirve el como base tema para el es, mismo. Ujú. o sea, ajá, Sirve como van base, no que se como suma base 2 veces. para ambos, pero no es que se sume dos veces al precio, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero, lo que tendríamos que entender es sí, a lo que, mejor lo que tendríamos que entender es que para el impuesto general de importación tú tienes un valor de aduana exactamente, y ese Sí, valor de aduana lo señala la ley aduanera, la ley ¿no? aduanera. A ese, además, o sea, tienes un valor de aduana, no sé, 1 millón. Tienes de IGI 20%, 200,000. ¿Cuánto va? 1,200,000. Aparte, también tienes otro tipo de conceptos como un derecho de trámite aduanero, ¿no? Ese derecho de trámite aduanero estás exento del pago cuando el país desde el que importas es miembro con México de un acuerdo comercial, ¿no? Un acuerdo comercial a nivel internacional. También tienes otro tipo de conceptos que igual a lo mejor y solamente a la gente que está muy involucrada con comercio exterior le suena, pero hay otro que se llama una cosa que se llama prevalidación. ¿Qué es Revalidación, la sí, prevalidación? Es la prevalidación de tu pedimento aduanal. impedimento. Y esa prevalidación tiene algo que se llama, bueno, incluso ya se reformó, ya ni se llama así, se llama servicio. Antes se llamaba contraprestación. Eso, las cantidades de esa prevalidación son invariables y vienen establecidas en las reglas generales de comercio exterior. Ambas causan IVA. Exactamente. Y eso precisamente ya es lo que te da esa suma. Sería bueno a lo mejor hacer un ejemplo. Esa suma Exacto. ya es lo que te da una base gravable de IEPS, que es lo que comenta Andrés. Y más el IEPS ya es tu base gravable de IVA. Y es que ahí es el tema, porque por ejemplo en el artículo, vamos a centrarnos solamente en enajenación, en el artículo 12 de la ley del IVA, donde establece la base gravable, te establece cuáles van a ser los elementos que van a integrar la base gravable del producto para gravar el IVA. Y claramente empieza con las cantidades pactadas y además, impuestos, derechos, intereses normales y moratorios. Entonces, impuestos, ¿qué te está diciendo? Que el IVA va a grabar sobre ya el producto, el precio del producto, más todos los impuestos antes del IVA. Entonces, Generalmente no, porque hay una yo excepción considero en que la todos gasolina. que el IVA, pero ese es un tema especial, y solo es la cuota del 2A. Entonces, yo considero que el IVA es el último impuesto que se graba, bueno, indirecto, que se graba antes de cerrar como este proceso de impuestos, ¿no? No, 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 pues quédate está, muteado. Quédate muteado. tienes como tu fundamentación, Richie, pues al final, o sea, si bien es cierto que ambos son impuestos al consumo, o impuestos, bueno, sí, impuestos indirectos al consumo, este, pues tenemos entendido que el IEPS principalmente, o su fin, es gravar al proceso productivo,
mientras que el IVA sí ya grava al consumidor final. Y eso lo podemos ver incluso como, creo que fue en la exposición de motivos de 1981 o No, pues 1980, es de que cuando te estoy hablando. perdiste lo que comentamos al Es inicio que de... sí, Andrés, bueno, te mandamos el Bueno, sí, programa. no, es que Amigos. no son puntos que no hayamos comentado, Andrés, pero sí mencionamos que el impuesto tiene una naturaleza semiplurifásica, ¿no? A diferencia de otros impuestos indirectos, incluso les comenté aquí al foro, a nivel internacional, estos impuestos especiales son de manera monofásica, e incluso ahí te corrijo y te preciso, el IEPS no nació de manera semiplurifásica, no nació de manera semiplurifásica, nació de manera monofásica. Si tú te vas a revisar un poquito la primera ley, vas a encontrar que casi siempre era la enajenación en la venta de primera mano y san se acabó. Pero por favor, alguien que esté ahí en los comentarios, etiquete a Andrés en el en vivo para que le llegue la notificación y pueda ver el programa al rato. Pero bueno, para concluir con la pregunta de nuestro compañero, de nuestro colega Fred, se va a grabar primero el IEPS a la base, al producto, y entonces después ese IEPS va a formar parte de la base para el IVA. Va a haber algunos casos, bueno, yo solo vi uno en la ley del IEPS en el cual no va a grabar, inclusive ustedes podrán ver cuando saquen la base si ustedes dividen el subtotal de su ticket de gasolina entre .16, no les va a salir lo mismo. Y eso Sí, tiene que ese ver difícilmente te va a cuadrar por la parte de la cuota esta que no es base para IVA. Uh-huh. Y es clara en ese artículo que dice, esta cuota no será base para IVA. ¿Ok? Entonces, sí se graba el IVA sobre la base. No es que sea impuesto sobre impuesto porque el IEPS ya viene a formar parte de la base del producto. Entonces, yo considero que no sería tal cual denominado como impuesto sobre impuesto. En teoría sí, Sería, ¿no? Fíjate que En esa teoría sí. expresión me recordó un poquito a la duda de gente que a veces te pregunta si las multas causan recargos. si las Si multas, las ¿cómo? multas causan recargos. Exacto. Ese O es sea, el que bueno. tú no las pagues en tiempo, tu contribuyente. Y es un punto interesante porque dentro de lo que cabe, la teoría civil, preciso, no soy abogado, sí señala por ahí un artículo del Código Civil Federal que no se puede imponer pena sobre pena. Sobre pena. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y también a nivel pues constitucional, ¿no? Que es de lo que partimos siempre, como el buen deber, el buen camino, no está permitida, está prohibida la multa excesiva, ¿no? Entonces, en realidad, pues, creo que en el caso de la multa es una expresión correcta. En este caso, considero que rascándole un poquito más a los valores y a lo que debes de considerar para determinar el impuesto indirecto, como bien comentaba Andrés, ya no suena tan confuso, aunque de manera literal, si tú le preguntaras a una persona que a lo mejor está pagándolo, pues pudiera concluir lo mismo. Exactamente. A lo mejor y sería bueno con un ejemplo, los ejemplos sirven mucho. Y en el caso especial de la importación, también lo comparto con Andrés, es más visible. Vamos a hacer esa infografía de una cajetilla de cigarros para que vean cuánto pagan por. O de una importación de una bebida alcohólica también sería muy interesante. También sería muy buena esa, ¿eh? Después Esa de que sería vas el también. programa, Andrés, nos ayudas a hacer la fotografía. Ah, Amigos, bueno, pues, amigo. creo que les pido una disculpa a todas las personas que no estamos leyendo su comentario. Les mandamos un saludo. Se nos está acabando, ya se nos acabó el tiempo más bien. Ya. Tenemos tiempo solo para despedirnos, decir algún comentario final y pues agradecerle a nuestro gran invitado. Entonces, Toñito, por favor, ¿qué concluirías, qué le recomendarías al foro para terminar? Pues nada, es un impuesto bastante interesante que yo creo que se puede rascar. Vaya, todos son interesantes. En este es uno de los pocos conocidos y creo que hay muchas cosas para estudiar.
están cosas que ni siquiera vemos, simplemente por el hecho de que ustedes lo saben la factura, a lo mejor creemos que no estamos pagando, pero muchas veces sí estamos, ¿no? Entonces, pues darle un poquito más de atención y pues nada, mandarle saludos a Chirino, que ahí, réfate Toño por dos, pues no sé, yo hago lo mejor que puedo. Y por ahí a un amigo Mike, si sigues viendo esto, saluditos, besitos. Y pues nada, muchachos, contento de volver otra semana con ustedes. Richie, ya páganos. Gracias. Es cierto, ya casi, algún día. Tú, Andrés, ¿quieres comentar algo final sobre esto? Tú ya has estudiado mucho este impuesto, entonces todo es carrilla, amigos, no crean que buleamos al Andrés porque nos cae mal, realmente A mí sí me cae mal. nos cae bien, pero nos gusta bulearlo, No, no lo entonces bulleamos, incluso agradecemos que se haya podido conectar conectar exactamente. y creo que él siempre, bueno, ahorita que se conectó, toca los puntos que incluso pueden ser un poco más confusos Más para confuso. el foro y a lo mejor aquí el único punto era de decirle, pues ya los hayamos comentado y los reprecisamos, los volvemos a subrayar Pues al eso sí. final. Entonces, y crean que Andrés también compartía conmigo en mi maratón el tema de indirectos, entonces ahí siempre estuvimos agarrándonos del chongo, entonces él tiene dominado Richie era mi chavo, yo lo sacaba a pasear, le ponía su correa, amiguitos. Pero eran entre amigos, nada más. Ustedes no le hagan caso, no le hagan caso, llegó tarde, entonces así sí era siempre. Entonces, échale, amigo, por favor, tu conclusión. Eso sí lo confirmo. Tu conclusión, Andrés. Pero bueno, al final ya se estuvo diciendo, es un impuesto muy, muy interesante que tiene mucho para escarbarse. Em, pero yo creo que a tal grado, yo creo que ahorita sí estamos en un momento muy, muy importante, ya centrándome específicamente en el tema de la marihuana, principalmente por todos los cambios que se pueden generar a nivel legislación y no únicamente en temas de contribución, aunado a que cuánto es la cantidad o cuánto es el potencial que se podría generar por el gravamen que se le puede dar a la marihuana. O sea, se podría generar una contribución muy buena ahí por parte del Estado. Entonces, quizá nada más sería que se vieran algunos controles, pero yo creo que por ahí podríamos obtener algo muy bueno e incluso eso podría ser una buena medida para empezar a afrontar las consecuencias que está generando la pandemia. Claro que es un comentario realmente algo superficial y aún necesita mucho, pero mucho análisis, y no únicamente de la perspectiva de contribuciones, sino también desde la perspectiva de salud, así como de la parte sociológica, ¿no? Y pues nada, si van a estar contribuyendo en cada fin de semana a en fiestas privadas, amigos, ahora sí, neta, tengan mucho cuidado, no lo hagan, No no lo lo hagan, escuchen, no exactamente. hagan, Aguanten, no aguanten a que esté. contribuyan desde Zoom en sus fiestas Es privadas eso. de Zoom. Exactamente, sí se puede. Tomen sus medidas y no salgan de su casa. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Moy, queremos escucharte a ti. ¿Qué recomendarías a las personas? ¿Qué les dirías a las personas? No es la primera vez que va a venir, amigos, entonces es la primera de muchas, entonces ahí por ahí estará viniendo. No solo hablar de Jeeps, Moy es De conta, no, trae unos temas muy buenos en contabilidad, ¿no, amigos? Ustedes pongan el tema que quieran ahí en el chat y Moy lo va a venir a dar, porque él es buenísimo en eso. Amigo, muchas gracias. ¿Qué podrías compartirnos para las personas? Fíjate que a mí me gusta mucho el comentario con el que algunas veces he escuchado cerrar en el que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. No sería quitarte el comentario de cierre, pero quizás sí lo traigo a colación porque IEPS es un impuesto complejo, es un impuesto del que poco se habla, es un relajo incluso, por ejemplo, en el acreditamiento. Los IEPS que tienes a favor por cada producto no son acreditables contra toda la bola, sino que es contra la naturaleza del mismo producto. Eh, Precisión muy interesante que se hizo a partir del 2019. Son bastantes productos. El comentario que señala Andrés
no me parece para nada desatinado, es muy bueno. También comparto la postura de que debiera estar grabado por la ley de IEPS. Sin embargo, como lo habíamos platicado hace rato con nuestro amigo Chirino, existen las exenciones parciales, ¿no? Y las exenciones que buscan un fin extrafiscal. Entonces, siempre hay que obedecer al principio de equidad, y que es uno de los principales en la materia fiscal, y más que nada en los impuestos indirectos junto con el de proporcionalidad. Es un impuesto en el que ustedes pueden estar causando si tienen algún negocio y están comercializando algún alimento de consumo no básico, y que precisamente, retomando el comentario inicial, puede que ni estén conscientes de ello, ¿no? Y, o sea, yo siempre he concluido que si la autoridad empezara a fiscalizar a todos estos pequeños que ni siquiera saben que, perdón porque sean los pequeños, pero es que los pequeños son los que no saben que son contribuyentes de este impuesto. Pero definitivo, también la ley tiene sus facilidades. Por ahí yo les comenté algo del caso del RIF, como es el IEPS allá. Quizás a lo mejor también lo podremos ver en una sesión. Y finalmente, el que siempre me siento con la obligación de compartirles lo más que pueda y lo más que he aprendido sobre este impuesto, puesto que siento que la cultura contributiva debiera de ir a la par de, o dentro de la financiera, que tanto le hacen falta a este país. Aprendemos cosas en la escuela que no nos sirven de nada en la vida real, ya cuando somos adultos, y estas dos cosas nos sirven mucho. Entonces, pues esa sería mi mayor comentario, y espero verlos pronto. Así será, Moy, Muchas así gracias será. por la invitación. Muchísimas gracias a ti, amigo. Pues a mí no me queda más que agradecerles a los tres. Gracias, Chapo, por aún así unirte. Sabemos la cantidad de trabajo que tienes, amigo. Toñito, gracias. Gracias por estar aquí siempre al pie del cañón. Y Moy, pues, amigo, tanto habíamos esperado este momento. Por fin se nos hizo que estuvieras aquí con nosotros. Como ya les dije, no es la primera vez. Vienen más. Entonces, Venimos amigos, más y hablamos por producto y hablamos o por por producto. servicio, Inclusive aunque vamos a Toño traer no a quiera. Chirino aquí para que también aporte todo esto. Me Chirino va a es dar, me excelente va a también dar. en directos, ¿no? Entonces, amigos, a mí solo me quedaría recalcar que este impuesto, si bien, como decía Moy, tiene un fin extrafiscal, el fin es recaudar para solventar todas estas enfermedades que puede llegar a causar estos males, el alcohol, el cigarro, los combustibles, ¿no? Porque pues todo esto, como nos decía Moy, en la Constitución viene que el Estado tiene que proveernos los servicios para que estemos bien, ¿no? Pero estos artículos, estos productos nos hacen daño. Entonces, como bien dijo Moy, somos de los primeros 5 países en obesidad en el mundo. ¿Y quién carga con eso? El Estado, ¿no? Pero a nosotros nos gusta seguir consumiendo papitas y refresco y todo eso. Calorías vacías. Exactamente. Entonces, de alguna u otra manera, el Estado tiene que recuperar esa inversión que está haciendo en todo esto, y es a través del IEPS. Entonces, es un buen impuesto, es un impuesto bastante interesante. Entonces, les mandamos saludos a todas las personas que nos están viendo. Mira, amigo, te manda saludos Molina. Entonces, Molina también nos está Molina, checando Gracias, saludos. aquí. Molina. Entonces, también ya algún día lo vamos a traer, nada más Y también te que le manda baje. saludos el George Ortigosa, güey. Gracias, amigo. Amigo, tienes muchos saludos el día de hoy. Entonces, amigos, Gracias. contribuyan, si quieren contribuir al IEPS después de la pandemia, por favor, usen cubrebocas si van a salir, si no salen, si no necesitan salir, no salgan, aguanten, ahí vienen las vacunas, no pongamos en riesgo más a todas las personas que no necesitan salir, consuman local, vayan a la tienda de la esquina, coman con la gente que está alrededor de sus casas. Eso va a ayudar a que la economía no se caiga. Sí, eso no causa IEPS porque no están formalmente, pero apoyan a la economía formal, amigos. Entonces, no hagan fiestas, por favor, no hagan O fiestas. pidan para llevar también en vez de salir con los de
alrededor de sus casas, pero pidan llevar. para llevar, sí, exactamente. Entonces, Y cuiden el medio ambiente, oye, porque también es cuidan el medio es ambiente. otra de las vertientes por la que va IEPS. Oye, Reciclen. impuestos ecológicos, ¿no? Que venga a hablarnos de impuestos ecológicos. Por ahí sé El que, Moy, No, sí, que algo por ahí, es el, hay algo que se está calentando por ahí, hay algo entonces, que está bueno por ahí, exactamente. Entonces, consuman local, pónganse cubrebocas, lávense sus manitas, pónganse gel, si no tienen que salir, no salgan. Chapa, entonces, no lo digo por Chapa, ¿ya, amigo? ¿Qué? Yo no Pues salgo, nada más, amigo. amigos, Yo que solo voy a tengan la una iglesia. excelente noche. Muchas gracias a todos por vernos, gracias por seguir aquí. Dejen su like, síganos en todas las redes sociales. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el miércoles con nuestros amigos de Mexicalistas. Vayan a seguir la página de nuestro amigo Raúl el arte de en la Facebook, inversión, el arte vayan de al la Telegram. inversión. Únanse a los grupos de Telegram y pues nada, amigos. Pues ya saben que en estos casos, y más en la ley del IEPS, el desconocimiento de la ley, como me promocionó Moy, no te exime de su cumplimiento. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo jueves. Hasta la vista, amigos. Nos vemos. Adiós. Consíganse un contador, muchachos. Bye. Ya estás bien cachetero.